tiene más de 25 años, Sprim. No tiene más de 25 años y lo siguen millones y millones de personas en el mundo entero. Y es de Santo Tomé. Bueno, ahí está, Feli. Ya te mandamos el saludo y te contamos que te van a presentar a Sprim. 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 Después que Felipe te cuente lo que hace Sprim. Yo lo único que Sprim que conozco es Baile Sprim. No. Ya venimos. Bueno, vamos Alejandra. Bueno, vamos con cerrando una semana que arrancó esta semana con un anuncio que hizo la ministra de Educación, Adriana Cantero, que había propuesto, en realidad era una decisión que toma la provincia, eliminar la repitencia en la escuela secundaria, es decir, trabajar sobre el avance continuo, basado por lo que dice la cartera educativa, en estadísticas, en datos, que sostienen justamente que muchos chicos dejaban la escuela porque repetían. Por ejemplo, con estadísticas de cada 10 chicos que repetían, 2 abandonaban la escuela secundaria. Entre otras cuestiones, ¿no? Poniendo en duda justamente el actual sistema, como está planificado, como está pensado. La cuestión tuvo cierto rebote a nivel nacional, bueno, también llegó esta noticia, pero en la legislatura santafesina ayer el tema fue muy discutido, incluso con muchas resistencias por parte de la oposición. Se terminaron votando varios proyectos, algunos de rechazo directo a la postura del gobierno santafesino y otros pedidos de informes, por ejemplo, de la propia exministra de Educación, Claudia Balaguer, dirigente socialista, diputada socialista, pero también Maxi Puyaro, también Alejandro Boscarol, con voces muy en contra de esta decisión que toma el gobierno santafesino. Pero habló entre ellos, entre las voces opositoras, Amalia Granata, que fue quizás la más fuerte en las críticas hacia la provincia, y vamos a escuchar lo que decía ayer en el recinto. Bien, a ver, ella habla de que esto, como no van a repetir, recursarían las materias. Yo le quiero decir a la señora ministra, que evidentemente no recorre mucho las escuelas, que las escuelas hoy no cuentan con una infraestructura para que esto se dé, para el recursado de las materias que los chicos le quedan pendientes. Hoy las escuelas tienen problemas, baños rotos, cuando llueve se inundan, no tienen gas. O, Carlitos, escuelas que están a punto de quedar en la calle los chicos porque se les vence el alquiler y la infraestructura no les pertenece. Y eso pasa mucho a nivel provincial. Entonces me parece que hay unos factores mucho más importantes que resolver antes de largar un programa que no solo no va a funcionar, sino va a hacer que salgan todos los chicos burros, brutos, desprotegidos, totalmente excluidos del sistema laboral y del sistema universitario o terciario. Debemos poner al chico en el centro de la discusión como sujeto de derecho. El Estado debe de garantizar que el chico salga preparado del secundario y no fijarse en cuestiones políticas a ver cuánto me da la estadística para que me rinda en las elecciones políticamente de que en mi provincia ningún chico repitió de curso. Como lo dice la ley nacional, el Estado debe garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los chicos de la escuela, pero ese egreso debe ser un egreso de calidad, porque si los chicos egresan, como dije antes, y no saben hacer absolutamente nada, terminan en la pobreza. ¿Y qué es lo único que te saca de la pobreza? Por lo menos es una opinión, es la educación, es la escuela. La escuela no solo te saca de la pobreza, sino la escuela te contiene. Hoy, además, la escuela es un ámbito donde también se descubren ciertas situaciones que se viven en la familia, donde la escuela puede actuar como reparadora o rescatar al niño o adolescente de esas situaciones a través de la contención. Más allá ni hablar de que muchos, lamentablemente, de los alumnos van al colegio a comer porque es la única comida que perciben en el día. Por eso le digo a la ministra que vamos a hacer todo lo posible para que este plan siniestro, nefasto, no se implemente, porque, repito, los quieren burros para seguir manejándolos políticamente, para seguir arriándolos como ganado, yendo
a las marchas, a las manifestaciones, para tenerlos eternamente esclavizados con un plan social que no los va a conducir a nada. Amalia Granata, una de las oradoras más críticas ayer que se escucharon en la Cámara de Diputados, no fue la única, como decíamos, pero desde la otra vereda, desde el oficialismo, quien usó la palabra fue Ricardo Olivera, que trató de explicar justamente por qué y en base a qué el gobierno de Santa Fe y particularmente el Ministerio de Educación de la provincia sostiene esta idea de no repitencia en la escuela secundaria, y esto decía. Circular número 8/21, a efectos de mantener sistemas de evaluación de asignaturas, privilegiando la incorporación de conocimientos como elemento central de la labor educativa. Que con la represión no se logra esto de mejorar el nivel educativo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en eliminar la resolución, creemos que sí, vamos a apoyar los pedidos de informe para que no se expliquen y nos den los argumentos, a lo mejor son algunos de estos que tenemos nosotros, para decir por qué se elimina la repitencia. Por lo tanto, en el caso del bloque nuestro, votamos en contra este proyecto del diputado Juli Erato. Gracias, diputado. Sí, diputado. En otra parte de la breve exposición de Ricardo Olivera, lo que planteaba es justamente que en prácticamente ningún país del mundo tiene actualmente el sistema de repitencia. Fíjense, lo que dice el gobierno de la provincia a través de sus dirigentes del oficialismo, que ningún país del mundo, son muy pocos los que tienen repitencia hoy como sistema educativo. Y fíjense que los que sí tienen repitencia son África o Asia. Y dio el ejemplo de Uruguay, país pegadito y que siempre nos referenciamos con ese país, que sí ha cambiado su sistema educativo aplicando esto, la no repitencia en la escuela secundaria, dándole muy buenos resultados. Son las dos visiones, un tema súper discutible, súper interesante también para charlarlo, pero evidentemente esto va a seguir teniendo rebotes. Esto pasó en la legislatura, se votaron, se aprobaron pedidos de informe para que el Ministerio de Educación explique por qué aplica este sistema. Evidentemente las cosas han cambiado. Nosotros que somos más grandes, llevarte una materia era todo un tema en casa. Mamá, papá te decían, ¿cómo? ¿Cuánta te va a llevar? Podías llevártela, obvio. 60. 64. Bueno, nosotros tenemos 30 años y en nuestra época también llevarse una materia era gravísimo. Sí. Y ¿te llevaste la materia? Porque en mi caso, por ejemplo, yo me llevé materias y las tenía que sacar sí o sí en diciembre. Mis viejos no me dieron la posibilidad de decirme, no, después alguna la tirás más y la sacás. Repetir ni hablar. No, o sea, repetir. No, y además era ese miedo. Y además, era ese en miedo. algunas escuelas te sacaban de la escuela si repetías. Claro, Estamos hablando de hace 12 años atrás, claro, 15 años atrás. no podías seguir en la misma escuela si habías repetido. ¿Y esta es la actitud? ¿Por qué? Porque cambió el mundo. Porque todo el mundo cambió. Por eso es lo que sostiene el gobierno. El mundo cambió, muchachos. No dio resultados hasta ahora esto de repetir. Los chicos, por el contrario, abandonan la escuela. Abandonan la escuela cuando ven que tienen que volver a repetir las mismas materias con los mismos contenidos que a su vez son viejos. Bueno, pues también entonces digamos que no han sabido explicarle a esos chicos cómo estudiar o la materia correctamente, claro, para que tomen la decisión de abandonar. Porque a mí, en la escuela me llevan para enseñarme, no para obligarme. Yo tengo que aprender. Debería ser el sistema educar y no escolarizar, ¿no? El tema también es cuando por ahí caemos en esto de compararnos con otros países y aplaudimos medidas que se toman en otros países cuando hay un contexto totalmente distinto, o tomamos decisiones como por lo que vos planteabas, Cata, de que no hay muchos lugares en el mundo en donde haya repitencia, pero quizás hay otro montón de cosas que nosotros no tenemos y que en esos países sí hay. Ahora hago una pregunta lo estructural, lo edilicio. Pero fíjate con qué nos comparamos, con África. Bueno, nos comparamos con África, que son los lugares donde sí todavía hay repitencia. Pero solamente en África y en Asia hay repitencia. Y Asia. Bueno, por lo menos eso es lo que dice la provincia. Ahora, que alguien me explique, nada más que pido que me expliquen, no soy el dueño de la verdad. ¿De qué sirve que sigamos sin saber? Que los chicos sigan sin saber. Es decir, que vos pases. ¿A quién le sirve? Bueno, entonces pregunto eso nada más. ¿Cuál es la idea? Pero ¿de qué me sirve que yo pase un año sin saber? El objetivo no debería ser ese. En algún momento, no es que vas a
por lo que yo entendí, en algún momento esos contenidos los tenés que rendir. Vos para salir de la escuela secundaria, para poder pasar a la universidad, tenés que tener las materias aprobadas. Lo que no vas a hacer es repetir todo el año. Es como el sistema universitario. Claro que vas a sí, seguir pero yo tengo una pregunta, porque rindiendo. en el sistema universitario vos tenés las correlativas. Vos no podés sacar matemática 3 si no tenés matemática 1 y matemática 2. Probablemente se con el frene. ¿Qué pasa con el chico que está en cuarto año y no sacó matemática 1? Que no va a ir a la clase de matemática entonces si él O va a ir a la pasó clase de de año. matemática 1. ¿Y Es cómo una va a nota que nos quedó pendiente esta semana para hacer. ¿Cómo va a entender los Acá dice, contenidos de matemática 2? En la universidad, según la currícula, las materias están ordenadas por año y bloque. Claro. Y son ¿Sería algo correlativas. parecido, dice Sí, acá? sí, sí. Claro, sería No eso. lo sabemos. Esa es la comparación que hizo la ministra de Educación, Adriana Cantero. Dijo, va a ser como la cuestión universitaria que va sacando materias. Está perfecto, vos tenés en primer año cierta... Pero también está esta otra cuestión de que vos tenés las correlativas en la facultad. Vos tenés que sacar Claro. una materia La- para después poder Que cursar la otra. te traba esa Entonces, ¿cómo va a esa ser acá? materia, digamos. Vos en la facultad también tenés materias que son cuatrimestrales. En la escuela no son materias Que va a cuatrimestrales. haber regularidad también en las materias. Entonces, Por ejemplo, si te llevaste una materia en primer año, cuando llegás a cuarto perdiste la regularidad Claro, del anterior, quedaste libre, y tenés quedaste que volver libre, a la tenés que cursar. volver a ¿Vos podés cursar. terminar la secundaria sin tener una cantidad de materias aprobada o no? No, eso no. No. Necesitas eso todas no. las materias para terminar la secundaria. Exacto. Vos Entonces- tenés que terminar. Lo que va a diferenciarse es que no tenés que hacer todo el año completo. Que lo va a ir rindiendo en parciales. Exactamente. En mesas Y de examinadoras probablemente que van a sí. tener fechas. Claro. Probablemente sí. Que va a tener marzo, junio. Y después tenés también la realidad de un Octubre. chico que se lleva, no sé, 12 materias, 10 materias. Para mí cambió la calidad educativa con esto. Ahora, ¿Qué calidad educativa? desde hace 5 o 6 años. Ah, por 7, eso, de antes. de hace 10 años esta parte no es más Argentina la número 1. no. Nosotros éramos número 1 en educación. Y la pandemia hizo estragos No, también. eso clarísimo. Sí, clarísimo. Me preocupa porque es muy complicado pensar en esta realidad de cómo van a llegar los chicos a la facultad. ¿Cómo van a ingresar? Vos le haces un CB, tienen que hacer el CB1, ¿cierto? Sí, hay cursos de ingresos, que es donde tenés que rendir diferentes, dependiendo la carrera que quieres ingresar, Generalmente sirve para- rendís diferentes cosas. Ahora, si no entendiste lo que te enseñaron en primero y segundo, ¿cómo vamos a entender que vas a entender lo que te van a dar en tercero? ¿Sabés Claro. qué creo que Luis dio en la tecla con algo? Que él dijo, uno, para sacar la materia de matemática 1 o lengua 1, necesitas tener una técnica de estudio. Y ahí está el problema, me parece. Porque si vos no sacaste matemática 1, por más que, o sea, ¿qué te asegura que esa persona va a aprender a estudiar? ¿O cómo le enseñás a estudiar? ¿O cómo también acompañás todo ese trayecto? Es increíble la cantidad de mensajes que están llegando. Dice, acá hablando, justo estoy escuchándolo y estoy con ex profe del comercial. Dice, y los chicos que se esmeran todo el año y estudian y salen con buenas notas, ¿cuál es el premio? No, terminar la escuela, terminar la terminar en secundaria. tiempo y forma la secundaria. Pero el otro, y dice, Pero el otro, por más que deje de ir a la secundaria, porque llega a quinto año, llega al último año, deja de ir, como que termina de cursar, no quiere decir que haya terminado la secundaria. ¿qué pasa? No Tiene va- que seguir rindiendo para Sí. poder tener el título. Bueno, y si no lo hace porque se dedica a otra cosa, porque perdió el ritmo de la escuela, porque vos viste lo que es algún par de chicos, la realidad de hoy. Sí, no, la deserción escolar. Lo que quieren buscar, Acá por dice- lo que escuché, es la deserción escolar. Que Dice, no para haya- mí está bien. ¿Eso se escuchó al aire? La moto Ahí que está la estamos moto sorteando. que... Moto. Es la que Bueno, estamos sorteando, Luis. Ahora, Pará, participen en el sorteo de la moto. Escuchá, dice, para mí está bien, dice el 918, porque es una forma de estimular a continuar estudiando. Dice, para mí esto es perverso, es solo para que algunos vayan a la universidad y los otros sigan siendo manipulables. Hay mensajes de todo Lamentablemente, tipo. eso pasa hoy en día también. La cantidad de personas que accede al sistema universitario de las personas que terminan el secundario también es menor. Chicos, hemos tocado un tema, esto hay que tocarlo la semana que viene. Valores perdidos, docentes nuevos generados por este mismo sistema, familias sin interés en sus hijos. Esta es mi evaluación. Duro. Si me mudo a otra provincia, ¿cómo se me homologa? Pregunta uno. Si cada provincia dicta su sistema educativo. Pero tenés los años educativos, hay una ley nacional también de educación. Hoy los chicos en el ingreso a la facultad le tienen que enseñar a interpretar textos. Por eso, hoy tienen mucha diferencia. Hoy hay una brecha muy grande entre la secundaria y la universidad, ¿no?
Entonces, por ahí el mayor problema es tratar de acercar lo más que puedan a los chicos con nivel secundario al nivel terciario, Sí, para el tema, Cata, empezar. lo que nos tenemos que preguntar es si con esta medida se acerca la secundaria a la universidad. Y ya está la experiencia de otros países, por eso insistía con lo de Ricardo Olivera, porque era interesante entender desde qué lugar se plantea esto. El día que hizo la conferencia de prensa Adriana Cantero, la ministra, lo hizo con un montón de datos, de estadísticos que por una cuestión de tiempo no lo podíamos repasar, pero Acá dio elementos que sustentaban esa medida. Acá Eduardo, que estuvo muchos años, un amigo en la Facu, dice, en las facultades, si bien hay régimen de correlatividades, se me fue, pará. Hay excepciones y te dejan cursar, es para mantener la currícula. Mantener, Claro, sí. vas como oyente a las Claro, clases, pero después tenés si que no la rendir libre. sacás a Tenés la que rendir materia, libre. tenés que... Y el o la- 269 dice, acuérdense que Bart Simpson repitió, y era en Estados Unidos. ¿Pasó en algún capítulo que repitió? Ah, no. Que yo me acuerdo, los Simpsons siempre se mantienen más o menos en los mismos años, así que no recuerdo que Bart... Sí, repitió. Ah, sí. Lo vuelve mandan a... a Es la- verdad. Y que cursa con Hay la un- hermana. Bueno, don Ramón en el... ¿Cómo que don- dice? Que cursa con la hermana, con Lisa, que Lisa la rompía porque era un bocho. Y él no Y- le arruinaba la clase porque ella era perfecta y él era un desastre que Y venía. él vuelve a salita de 5. Sí, bueno. y después un tenía a don desastre. Ramón cuando vuelve a estudiar para terminar el secundario también en el Chavo del 8, que están todos los personajes del Chavo del 8 y don Ramón sentadito en el aula. Claro. Dice Luis, pensando en la promoción continua hace tiempo atrás, cuando ni siquiera podíamos llevar materias, era aprobar o repetir. ¿Qué nivel de abandono había en ese momento? Ninguno. Papá y mamá te decían, de nuevo a clase, el año que viene. Y si perdiste tus compañeros, es culpa tuya por no haberte dedicado a estudiar, porque no es culpa de los padres de ahora. Antes también los padres trabajaban y mucho, porque no era fácil la vida antes. ¿Eh? No, acá está lo de Bart Simpson, a ver, Claro. ¿lo va a poner o cómo es? No, es una foto, una foto. Es Bart, ¿que ¿cuántos años tiene? Ahí, claro. muestran a un Que sigue... Tiene Bart 17 y está en salita de 5. adulto Claro, sí, mayor ahí. que... No. Algún día prometo ver un capítulo de Los Simpsons. Los Simpsons, de todas maneras, al haber hecho respuesta a tantas todo. temporadas, primero que es la serie que más tiempo estuvo al aire en la historia. Bueno, contale a la Seguido. gente cómo puede ganar, porque son las 13:45, me dice que tenemos que vender, y yo tengo que contar cómo vernos en Telecable Rincón por HD. Así que apurémonos.